capítulo número 15, primer libro de Samuel 15, verso número 1 al 11. Dice el versículo 11, el verso final: me pesa, le dice Dios a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró, dice la escritura, Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Usted, mi amado hermano, recordará por el estudio y por la lectura que hemos tenido que Saúl, el rey de Israel, recibió nuevamente una palabra de parte de su Dios para que éste exterminara a los habitantes de Amalek. Amalek, tal cual como ya lo habíamos analizado, fue una nación que le salió al encuentro a Israel cuando éste ya estaba de huida de Egipto. Los amalecitas no tuvieron compasión de ese pueblo que había sido libertado porque se encontraba esclavo, y Dios, por su parte, que había hecho grandes milagros, grandes plagas sobre la nación de Egipto, había dado esa preciosa liberación. Amalek no tuvo temor ni de Dios ni del pueblo, sino que confrontó al pueblo, pero lo hizo de una manera muy particular. Lo atacó por la espalda, por la retaguardia, dando obviamente grandes perjuicios a los ancianos, a los niños y aún a los animales, que por lo general suelen ser los últimos en ir cuando hay estas grandes caminatas como lo fue el éxodo, o lo que es igual la salida del pueblo. Esta situación Dios, si bien es cierto, le dio la victoria a Israel en una lucha encarnizada, cuando Moisés alzaba sus brazos y el pueblo de Israel prevalecía durante la batalla. Mas sin embargo, toda la nación de Amalek, luego de esa derrota, se volvió otra vez a su nación. Dios, por su parte, no los castigó de manera inmediata. Al parecer reservó a través de los años este suceso para en un determinado momento darle el debido castigo que estos merecían. Ahora bien, esta palabra de Dios llegó a la vida, dice, de Saúl, y él ahora fue puesto a prueba de Dios para que pueda dar la correspondiente sanción a los amalecitas. La ordenanza de Dios para Saúl era muy tajante. Versículo número 3. Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a los hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, es decir, a los recién nacidos. Versículo número 3. Vacas, ovejas, camellos y asnos, es decir, págales, a la verdad pues, con la misma moneda con que ellos a ustedes los atacaron en su debido tiempo. Ya habíamos analizado el porqué de la naturaleza de este estrago en medio de una nación. Y santos hermanos, la orden había sido dada y a Saúl solamente le tocaba obedecerla. Cuando leemos la trascendencia de esta historia en el versículo número 8 en adelante, la Biblia dice que Saúl y su ejército no quisieron darle muerte ni al rey, que se llamaba Agag, ni tampoco a los animales más engordados, del ganado de la nación amalecita. Verso número 8. Tomó vivo Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor, dice la escritura, de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir. Bueno, mi amado hermano, ellos tuvieron su percepción de ver las cosas. Se guardaron del rey de pronto como un trofeo de guerra al tener como esclavo al rey de una nación vencida, que era por lo general muchas veces costumbre de reyes paganos hacer este tipo, diríamos así, de concesiones, dejar vivo a los más prominentes, pero para tenerlos
como esclavos, como trofeos prácticamente en su reino. De alguna manera sí se adoptó esta costumbre pagana con el rey Saúl. Y adicionalmente dice la Biblia que el ejército no quiso, al igual que el rey, matar a todo lo bueno, a todos los animales que se veían robustos de la nación amalecita. Esto, mi amado hermano, obviamente era rebelión directa contra la ordenanza de Dios. Y si algo Dios había remarcado en reiteradas oportunidades para con su pueblo, de que se le tenía que obedecer al pie de la letra, y la violación de estos mandamientos traerían gravísimas consecuencias, todo judío lo sabía. Pero sí, recuerde que hubo un tiempo, una temporada, una transición en el cual, como la nación no tenía rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mas sin embargo, la palabra de Dios, que trasciende a través de los tiempos, esta no cambia. Jehová nuestro Dios no cambia. Los cambiantes somos nosotros. Hoy queremos obedecer, mañana queremos hacer lo que nos parece. Sí, hoy queremos de pronto buscar su rostro, mañana nos olvidamos de buscar el rostro de Dios. La palabra de Dios tiene un sinnúmero, diríamos, de aportaciones que nos va a servir a entender el porqué de la gravedad de una mala decisión de un rey. Primeramente, acompáñenme a un texto muy tradicional que tenemos frecuencia de leerlo. En Josué capítulo número 1, verso 8, nos dice el Señor. Libro de Josué, capítulo número 1, versículo número 8. Esta reglamentación fue dada a toda la nación hebrea. Josué capítulo 1, verso 8. Dios le había dicho al pueblo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, y ahí dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y esa es la consecuencia positiva, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando vamos a Samuel capítulo número 15, ¿cuál es la determinación de Dios al, obviamente, saber la actitud y la falta de obediencia de su pueblo y sobre todo del rey? Verso número 11, dice el Señor a Samuel en el verso 10 y 11: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Ahora, vemos dos puntos aquí, preponderantes, sobresalientes. El primero, ¿Dios sabía el futuro de las cosas con Saúl? Sí, claro que lo sabía. Dios conocía, mi amado hermano, de pronto que a futuro Saúl le iba a fallar desobedeciéndole. Por supuesto que sí. Pero el hecho de que el Señor sepa nuestras, diríamos, adelantadas fallas que podríamos tener, no son ocasión para privarnos de las oportunidades de poder hacer las cosas bien o de obtener en Dios sus beneficios. Por ejemplo, mi querido hermano, Dios sabía que usted habría de recibirlo como en este caso, recibirlo a Él como su Salvador, por supuesto. Pero también Él sabía que de aquí a mañana, o a pasado mañana, o a un año después, de pronto le podemos fallar. Pero pese a todo eso, mi querido hermano, la gracia de Dios se extiende, se abre y nos da la oportunidad de conocerle, de servirle, de amarle, es decir, de llegar a tener una íntima comunión con Él, pese a que Dios sabe que nuestro corazón es muy inconstante. No en vano la Biblia dice que aun cuando nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel siempre, mi amado hermano. Y Dios había sido fiel primeramente con su pueblo, y en su fidelidad y amor les levanta un rey llamado Saúl, para que la misericordia de él se siga en este caso moviendo en medio de su pueblo. Mas sin embargo, Saúl le falla a Dios, no le obedece. Dice la palabra en el verso 11: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Cuando vamos al libro de Levítico, por favor, acompáñenme al capítulo número 18 de este tercer libro de la Biblia.
libro de Levíticos, capítulo número 28. Miren lo que nos dice el Señor en el verso número 4. Levíticos, capítulo número 18, el tercer libro de la Biblia. 18. Levíticos, capítulo 18, verso número 4. Siempre cuando Dios daba instrucciones a su pueblo, por lo general lo remarcaba o lo resaltaba con versos como estos, que lo vamos a ver en 2 o 3 oportunidades. Verso número 4. Mis ordenanzas, ¿sí? Pues sí, ya lo tienen. Levítico 18:4. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Y como firma pone: yo, Jehová vuestro Dios. Más adelante, en el mismo libro de Levítico, pero en el capítulo número 26, más adelante, Levíticos capítulo número 26, verso número 3, dice el Señor al verso número 6. ¿Ya lo tienen? Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré como recompensa, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá, o producirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto. Verso 5. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y dice el verso número 6: y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Mi amado hermano, promesa de Dios, todas estas bendiciones que a la verdad se podrían saborear de una manera muy dulce, tiene una demanda. ¿Cuál era la demanda de acuerdo al versículo número 3? Si anduviereis en mis decretos, y dice ahí, ¿sí?, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Dios, mi amado hermano, en muchas oportunidades dio alertas como esta al pueblo: óiganme, obedézcanme y vivirán. Esa misma ordenanza muy sencilla la recibió, ¿sí?, Saúl. Obedéceme. Por eso es que el profeta le dice en el versículo número 1 del capítulo 15, Saúl, sí, le dice a Samuel: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento. ¿Qué cosa le dice? Sí, a las palabras de Jehová. Estate atento a su palabra. Mi amado hermano, y eso es lo que hoy por hoy Dios siempre nos está recalcando día a día. Estar atento a sus palabras, pero para ponerlas por obra. El oír la palabra, yo sé que es causa de mucho gozo en muchas personas. Pero el oír la palabra sin obedecerla no tiene o no cumple su verdadera eficacia en nuestras vidas. Mi amado hermano, usted puede ser un grato oidor de la palabra, pero si no es hacedor de la misma, obviamente usted está viviendo bajo maldición de Dios. La Escritura nos narra, y si usted me acompaña en el Nuevo Testamento, sí, por favor, en la segunda carta de los Tesalonicenses, mire cuál es la perspectiva de Dios cuando alguien oye la palabra pero no la obedece. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3. Luego vamos a irnos de Deuteronomio 28:15. Primero, segunda de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento. ¿Lo tienen? Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3.
Dice el Señor en el versículo número 14 y 15. ¿Lo tiene? Si alguno, y aquí le habla a la iglesia entera, no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalado, y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero se avergüence ¿de qué, diría? Simplemente por no obedecer a la voz del Señor. Mi amado hermano, cuando Pablo escribe esta misiva, esta carta, que es palabra de Dios, juntamente con los otros 65 libros, mi querido hermano, Dios lo que trata de hacerle hincapié a su pueblo es que su palabra, sus ordenanzas, tanto desde el Antiguo como al Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo debe de ser considerado por su pueblo para poderlo aplicar en sus días y en su forma de vida, en su día a día. Dice el verso número 14 en la parte final: y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Pero obviamente como a hermano desobediente, como hermano que no presta su vida para poder obedecer a los mandamientos del Señor. Mi querido hermano, si complementamos esto con Deuteronomio, en el capítulo número 28, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo número 28, mire lo que nos dice el Señor. En el versículo número 15, Deuteronomio, capítulo número 28, verso número 15. ¿Lo tiene? Pero acontecerá, y de aquí parto para lo siguiente en Samuel: si no oyeres a la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo o te lo digo en secreto hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, por más que tú las esquives, por más que tú de pronto si te escondas para que no te peguen, te llegarán. ¿Sí? Las consecuencias de la desobediencia a la voz del Señor no se hicieron esperar en la vida de Saúl. Cuando vamos nuevamente a la primera carta de Samuel, capítulo número 15, recuerda lo que dice el verso número 11. Dios le dice a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto, dice, de pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró. ¿Quién, mi amado hermano? Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Quién fue el que clamaba? Samuel. Pero Saúl, sin embargo, el ofensor como tal, no tuvo ningún tipo de reacción por el mal que había hecho. Y eso es lo preocupante en la vida de un hombre que desobedece de manera continua, sin que llegue un momento en que el corazón y la conciencia se endurezca de tal naturaleza que, mi amado hermano, el pecado comienza a agravarse en la vida del hombre. Cuando vamos para ver un ejemplo muy tajante con respecto a esto, acompáñenme por favor a la segunda carta del apóstol Pedro. En la segunda epístola del apóstol Pedro, mire lo que nos dice el Señor. En el capítulo número 2, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. ¿Lo tienen? Miremos hasta dónde puede llegar un corazón endurecido. Versículo número 20. Y aquí habla de un creyente o de alguien que, habiendo recibido la palabra y aún al Señor, se vuelve en este caso desobediente a su voz. Verso 20.
ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, y dice, ¿por medio de qué? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Miren lo que acontece, enredándose otra vez, y aquí viene el asunto, es decir, ya conocen al Señor, saben quién los ha libertado, pero pese a eso, como que minimizan la obra de Cristo y vuelven y se enredan, sí, en sus antiguas, diríamos así, prácticas, desobedeciendo a la voz del Señor. Verso número 20, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Pero por qué peor? Porque ahora, cuando hay conocimiento, pero al mismo tiempo desobediencia, sí, tajante, visible, de rebeldía a la palabra, el corazón y la conciencia se endurece con mucha más, y diríamos así, rigidez que antes de conocer al Señor. Antes era sensible cuando se le hablaba del Señor, pero ahora que lo conoce, ya no quiere ni siquiera saber nada de algún versículo bíblico o de algún tipo de pronto de confrontación, porque ahora su mente y su corazón está encallecido y se hace insensible. Mi amado hermano, dice el versículo número 21 frente a esa situación, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás. ¿De qué cosa? Y vuelve a la palabra del santo mandamiento que les fue dado. Saúl ya conocía el mandamiento. Saúl ya conocía a Dios, y así empezó Samuel diciéndole que había sido Dios quien lo había ungido como rey, y que estuviera atento a sus palabras. Cuando vamos al verso 11, en la parte final, Samuel trata de hacer un acto de intercesión por Saúl, pero no logra absolutamente nada. Le pasó algo muy similar a lo que experimentó el mismo Moisés, cuando el pueblo, de una manera también equívoca, si hace un becerro y lo ofrece como ídolo, le ofrece sacrificio, y Dios le apercibe a Moisés, y ahora Dios trata de exterminar al pueblo, y Moisés intercede por el pueblo para que el pueblo pueda salvar su vida. Si bien es cierto, en esa oportunidad, en este caso Moisés logró que Dios no matara a todo el pueblo que había salido de Egipto, Dios le advirtió a Moisés diciéndole que el pueblo, sí, que si bien es cierto, había cometido esta falta y no moriría, en el gran día del juicio le sería contado su pecado. Mi amado hermano, en la vida de Saúl, el arrepentimiento estuvo muy lejos de su corazón. Dice el versículo número 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, que era un monte, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió. Recuerde usted este pasaje, este paraje bíblico, Gilgal. Sí, ¿qué era Gilgal, mi amado hermano? Era el lugar donde el profeta acostumbraba a ofrecer sacrificios y holocaustos para su Dios. Ese monte era, diríamos, un ícono, sí, religioso, donde Dios, sí, se manifestaba en misericordia para dar su bendición, para que pudieran hacer su voluntad y sobre todo para ir a la guerra. Ahí volvió Saúl pensando que todo lo que él había hecho estaba bien. E inclusive puedo llegar a pensar que Saúl ha de haber dicho dentro de sí, de estos carneros, de estas ovejas engordadas, de aquí podemos sacar muchos sacrificios para Dios. Muchos holocaustos pueden ser ofrecidos a Dios. Pero, mi amado hermano, nos olvidamos de algo. Dios solamente si se complace no de los sacrificios, sino de la obediencia antes que de los sacrificios. Cuando vamos de manera adicional
Veamos por favor lo que nos dice el libro de los Salmos en el capítulo número 103. Salmo capítulo número 103, versos 17 y 18. Dice la palabra del Señor. Salmo capítulo número 103, versos 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, que no tiene ni principio ni fin. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Verso 18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos, pero no para que lo tengan en la mente. Dice que se acuerdan de los mandamientos, pero ¿para qué se acuerdan? Para ponerlos por obra. Saben, por ejemplo, si lo quiero llevar a tiempo actual, saben que deben de congregarse, pero no solamente se acuerdan que tienen que congregarse, sino que vienen y se congregan. Amén. Saben que en la mente tienen que leer la Biblia, pero no solamente se aperciben de que deben de leerla. Van y la leen. Amén. Saben que tienen que orar, y cuando ven la oportunidad doblan rodilla y oran. ¿Sí? Eso es, mi amado hermano, guardar el mandamiento como Dios lo estima. O así, en la vida de Saúl se enteró del mandamiento, pero no lo puso completamente por obra. Mírenme esta situación, completamente. Usted no puede decirle a Dios: Señor, yo voy a obedecerte en esto, pero en esto de acá no. Señor, yo sé que tengo que obedecerte en esta parte, pero de esta parte la mitad, esta la tomo para obedecerte. La otra mitad no me conviene porque me afecta de pronto. Si quiero argumentar de alguna manera algo en una esfera actual, no me conviene de pronto al bolsillo, o no me conviene sentimentalmente, o no me conviene profesionalmente obedecerte en esta área. Mi amado hermano, Dios quiere ser tu Dios de todo tu corazón, de toda tu vida, de todas tus obras, no de una parte o de una faceta de tu vida. Tú no puedes decir: Señor, yo te voy a obedecer aquí en casa, pero eso sí, cuando voy con mis amigos, déjame hacer lo que a mí me da la gana. Mi amado hermano, tu Dios es tu Dios en casa, y tu Dios es tu Dios fuera de tu casa. Tu Dios es tu Dios en el hogar y en el trabajo. Y así como le honras en tu casa, debes de honrarlo también en tu trabajo. Tú no puedes parametrizar la obediencia simplemente a tu conveniencia. Y eso fue lo que sucedió con Saúl. Le obedeció a Dios, pero conforme a su conveniencia. Él dijo: Dios ha de estar equivocado. ¿Cómo es posible que Él me ordene que mate estas ovejitas que están gordas, estos corderitos que están robustos, si de esto se puede sacar mucha carne y mucho telar para el mismo ejército? Mi amado hermano, si Saúl hubiese tenido un poquito de coherencia en sus pensamientos, hubiera estimado, digo yo, a mi manera de ver, más preciosa salvar la vida de un infante que salvar la vida de una oveja. ¿No le parece? Pero, mi amado hermano, no vio como Dios vio. Y ese es el problema, de los hombres. Que queremos poner nuestros razonamientos, nuestros pensamientos, a la hora de ejecutar, en este caso, la palabra del Señor en nuestras vidas. Dios te dice una cosa, pero tú dices: pero a mí me parece que... Y ahí viene el problema, que a ti te pareció. La palabra de Dios no es cuestionable. Hay que obedecerla y punto. Amén. Como cuando un padre envía a un hijo a hacer algo: anda y trae tal cosa, y ven por esa calle, pero el muchacho dice: bueno, mi mamá me dijo por aquí, pero yo me metes por acá, porque por acá están mis amigos. ¿Sí me explico? Y en ese sentido se quebranta el mandamiento. Mi amado hermano, la Escritura nos señala en el versículo número 12 que Samuel madruga para ir a encontrarse con Saúl por la mañana. Y le fue, dado aviso ¿a quién? A Saúl, a Saúl. Le fue dado aviso a Saúl, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a
radical. Sí, versículo número 12. Verso 13, léalo por favor. Ahora, cosa curiosa en el verso número 13. ¿Cómo se presenta, cómo acontece ese encuentro? Verso número 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo inmediatamente: Dios te bendiga, mi ñaño, le dijo. ¿Verdad? En un saludo actual o moderno, ¿sí? Dios le bendiga, Dios le bendiga. No tuvo ningún reparo, mi amado hermano, en presentarse como que si él también, diríamos así, tenía la misma ideología, la misma obediencia, o estaban ambos sumisos al mismo Dios. Pero no era así. Mi amado hermano, Samuel recibe obviamente de una manera anticipada, sí, el mensaje de Dios de que Saúl no le había obedecido. Y dice el versículo número 13: bendito seas tú de Jehová. E inmediatamente saca a relucir diciendo: yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero qué cosa tan curiosa: he cumplido la palabra, pero he dejado vivo al rey. He cumplido la palabra, sí, pero me he quedado de los animales engordados. He cumplido la palabra, pero las ovejas no las maté. He cumplido la palabra y tengo vivo a los carneros. He cumplido la palabra y no estoy diezmando. He cumplido la palabra y no me estoy congregando. He cumplido la palabra y no estoy orando. He cumplido la palabra y nunca leo la Biblia. Amén. Y he cumplido la palabra. Mi amado hermano, ¿cómo está nuestra vida cristiana? Lo que decimos va en coordinación con lo que hacemos. Lo que profesamos o lo que se oye como Dios le bendiga va al unísono con nuestra forma de vivir. De buenas intenciones, mi amado hermano, no podemos sin llegar a agradar a Dios, ni con buenos deseos. Saúl, sí, de manera hasta podría decirlo descarada, sí, e inconsciente, se acerca a Samuel pretendiendo ser algo que no es. Y cuando uno vive de esa manera, y cuando uno, mi amado hermano, diríamos como en eslogan humano, lo que hace con la mano lo borra con el codo, ¿verdad? Y así pretendemos buscar a Dios y orar, y así pretendemos de pronto, sí, tratar de tener una relación con Cristo, pero en desobediencia nos acontecerá lo que le va a acontecer a Saúl. Mire por favor el desenlace de esto. Verso número 14. Samuel entonces le dijo, y yo creo que fue Dios quien así lo oyó: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Cuando hay desobediencia, cuando no hay el más mínimo orden de obligación de querer obedecer a Dios, cada vez que uno, entre comillas, busca de Dios, es bramido y es balido de animales. Véalo en ese, diríamos así, bajo esa óptica o bajo ese plano. Versículo número 14. Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Es como que usted le diga: Señor, sí, vengo ante ti en esta noche. A ver, estoy llorando yo. Padre, en el nombre. A ver, ¿cómo es la cosa? Lo que sale de mis labios está siendo recibido realmente de una persona que ha confiado y ha depositado su vida, no solamente de labios, sino en su forma de ser, viviendo la palabra. Mi amado hermano,
cuando no hay comunión con obediencia, cuando no hay oración con obediencia, aún nuestra forma de hablar puede ser sonido de animales delante de quién, de Dios, a los oídos de Dios. Parece creyente, parece cristiano, pero no es. Y cuando Dios se inclina a oír, mi amado hermano, algo que no es, obviamente nunca llegará a su oído si la voz que pueda salir de nuestros labios. Porque algo antecede, algo nos anuncia, y no es la obediencia, es la desobediencia. Y en la desobediencia, mi amado hermano, a veces actuamos como animales irracionales. Mi querido hermano, este asunto obviamente desagradó enormemente a Dios. Mientras Samuel escuchaba de Saúl que él sí le bendecía e inclusive se adornaba a sí mismo diciendo: he cumplido la palabra de Jehová. Samuel no escuchaba la voz de Saúl, sino los bramidos y los balidos de los animales. Y diríamos: ¿cómo es posible que yo busque el rostro de Dios si cada vez que lo busco Dios no oye lo que estoy diciendo, sino que está escuchando lo que yo estoy realmente realizando en oculto? ¿A dónde quiero llegar con esto? Veamos un ejemplo para que podamos entender. Vamos por favor al último libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento. Libro de Malaquías. ¿Lo tiene? En el capítulo número 2. Malaquías, capítulo número 2. Verso número 3 en adelante. Veamos este ejemplo. Cuando Malaquías recibe el mensaje de parte de Dios a su pueblo, muchos de aquellos hombres que conformaban hogares, tenían familia, tenían un gravísimo conflicto en sus matrimonios. Y veamos, verso 13. Y está otra vez, haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Y mira lo que le dice el Señor: así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Verso 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Mi amado hermano, ¿qué había acontecido? El pueblo, sí, en este caso hablando acerca de los hombres de Israel, minimizaron a sus esposas. De hecho, la población judía masculina, sí, tenía un gran denominador común. Era un pueblo extremadamente machista y que discriminaba en gran manera a las mujeres judías. Ellas no tenían voz ni voto y de hecho recibían maltrato y menosprecio de parte de sus maridos. Pero cuando
cuando llegaban los tiempos de festividades religiosas, como lo eran los días de reposo, las Pascuas y todo tipo de festividad judía, ellos llevaban, los varones llevaban los primeros lugares y las más grandes ofrendas para presentarlas delante del altar de Dios. Y cuando lo hacían, mi querido hermano, Dios envió a un profeta llamado Malaquías para confrontar, mi amado hermano, la forma de vivir que ellos tenían en sus hogares. Y es en ese preciso momento donde Dios les manda decir: ustedes vienen a clamar y a orar con ofrendas delante de mí, pero yo no oigo ni sus ruegos, ni sus súplicas, ni mucho menos sus ofrendas, porque lo único que puedo ver entre ustedes y yo son las lágrimas de sus esposas maltratadas. Y ellos se asombraron y dijeron: ¿cómo es posible que lo que yo haga en mi casa me esté afectando en mi vida religiosa? ¿Cómo es posible que mis ofrendas no puedan ser recibidas por un problema que tengo puertas adentro? Pues déjame decirte que tiene mucho que ver tu forma de vida en tu casa con la relación que quieres llevar con Dios. Tiene mucho que ver tu forma de vivir en el trabajo con tu vida íntima de comunión con Cristo. Claro que tiene que ver. Porque Dios, mi amado hermano, si quiere todo de nosotros, no una parte, no un pedacito de tu vida. Dios quiere ser todo en tu corazón. Y cuando tú comienzas a ser desleal, cuando tú comienzas, mi amado hermano, a desdibujar el rostro de Cristo en tu vida, todo te afecta. Mi amado hermano, Saúl, a su parecer, ante Samuel era un hombre íntegro y obediente, pero ante los ojos de Dios lo único que se veían eran las pruebas evidentes de su desobediencia. Balido, dice aquí, verso número 14, balido de ovejas y bramido de vacas. Verso 15. Y Saúl respondió: de Amalek, mire, los han traído. Ojo, ya cuando pecó, ya cuando desobedeció, él no se forma parte, ¿sí?, en este caso de los desobedientes, como que si él no tiene nada que ver en el asunto. Pero él era el rey. Y el rey tenía la orden directa de Dios. Él no podía tomar la responsabilidad que Dios había puesto sobre sus hombros y tirársela al pueblo. Mi amado hermano trató de esquivar su responsabilidad diciendo: ellos los han traído de Amalek, porque el pueblo, no yo, el pueblo, no dice ahí, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas. ¿A quién? ¿Y a quién todavía le querían traer? A Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Eso es como tratar de decir: Señor, aquí está el diezmo de lo que robé, aquí está mi ofrenda de lo que perjudiqué y es para ti, por ti lo hice. Llévate tu ofrenda y llévate tu diezmo. Mejor trae, así sea un centavo, trabajando con honestidad, que a que traigas miles de dólares, de algo mal habido. Amén. Mi amado hermano, Saúl pretendía quedar libre de esta situación, siendo él el principal acusado. Recuerda lo que dice el versículo número 8 y 9. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Él estaba ¿dónde? A la cabeza. Amén. Verso número 15. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás, dice aquí, lo hemos destruido. ¿Cómo Dios verá una ofrenda
o un sacrificio de esta naturaleza en tajante, diríamos así, desobediencia. En el libro de Isaías, en el capítulo número 1, libro del profeta Isaías, ¿cómo ve Dios lo que traemos cuando estamos en desobediencia? Y cuando hablo de traer, no solamente hablo de cosas materiales, sino aún nuestro propio corazón. ¿Cómo recibirá Dios cánticos, adoraciones, oraciones y demás cuando andamos en pecado? Vea lo que dice el capítulo 1 de Isaías, versículo número 11. En adelante. ¿Lo tiene? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí? Y mire, dice ahí, para hollar, es decir, para pisotear mis atrios. Verso 13, léalo por favor. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Es decir, lo más sagrado que tú quieres presentarme cuando hay desobediencia, para mí es algo insoportable. Ahora, en esta noche no solamente debemos de hacer énfasis en el daño que ocasionamos cuando estando en pecado, cuando estamos en desobediencia, si queremos, mi amado hermano, si de una manera parcial, si obedecer a Dios. ¿Cómo inventar esta situación? ¿Cómo poder, mi amado hermano, si traer verdaderamente al corazón, si una ofrenda aceptable que Dios estime realmente preciosa delante de sus ojos? En el mismo capítulo de Isaías, verso 16 en adelante está la respuesta. ¿Qué es lo que el Señor demanda? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Verso 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo acabará Saúl luego de la confrontación que Samuel le hace a este rey? El próximo día viernes lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si el Señor te ha hablado en esta noche, sí, obedécele y ríndele tu corazón completamente a Él. Aleluya. Oremos. Amantísimo Dios.